En playoffs al día, por ritmo, tenemos ahora la serie entre Detroit Pistons, que ya ganó su primer partido de playoffs después de 6.744 días, pero ahora quería ganar un partido en casa y fracasó contra los Knicks. Su racha de 8 derrotas consecutivas es de las más largas que hay históricamente en playoffs en la historia de la NBA. ¿Qué tiene que hacer Nueva York ahora para afianzar su patrón recién establecido? Porque cambiaron el papel de Karl Anthony Towns, cambiaron la manera que marcaron un poquito al final a Kate Cunningham. ¿Qué tiene que hacer Detroit y cuánto están extrañando a Isaiah Thomas? Analizado en detalle en Playoffs al Día en ritmo. Arranquemos con el partido de New York Knicks y Detroit Pistons, una serie de un equipo joven, un equipo rudo, un equipo que tiene una estrella en Kate Cunningham, que fue maniatado por Nueva York en el primer partido, se desató en el segundo, y luego Nueva York tiene que viajar a Detroit sabiendo que había jugado mal, francamente. No es que el que gane Detroit implica que Nueva York juegue mal, no, Detroit hizo jugar mal a Nueva York y tienen que corregir varias cosas. Comencemos, Martín, con el flujo de este partido. ¿Cómo lo viste al principio? ¿Qué implantó Nueva York distinto a lo que hizo en el partido previo? ¿Y cómo empezó a sacar ventaja temprana a Detroit en su propia casa? Bueno, se le pedía a Karl Anthony Towns más protagonismo, se le pedía que sea uno de los líderes de esta ofensiva después de estar 0 de 3 en la segunda mitad del partido 2, y es algo que consiguió. Tuvo 31 puntos, 11 de ellos en el primer cuarto, marcando la tónica temprano, pudiendo involucrar también no solo a él, sino a Mikal Bridges, a OG Anunoby, que también tuvieron actuaciones aceptables desde la anotación. Nueva York tuvo un partido relativamente similar a lo que viene siendo la serie. Son dos equipos que son los mismos equipos, entonces es como que, salvo algún que otro ajuste y alguna mejoría de algún jugador en particular, estamos viendo partidos similares. Son juegos muy físicos, de mucha pelea, de mucha queja también por los tiros libres. En la previa o en el post, en realidad, el juego 2, Bickerstaff y Thibodeau se habían quejado los dos de que los tiros libres habían sido desparejos para su propio equipo. Entonces, del lado de Detroit, una buena actuación nuevamente de Kate Cunningham. Fallaron Tobias Harris, que termina con 5 puntos, los 5 en el último cuarto, pero ya en minutos más o menos basura. Y Malik Beasley también, que termina con 12 puntos, pero le faltó mucha consistencia durante todo el partido. Sí dio la cara a Tim Hardaway Jr. con 24 puntos. Sí, Jalen Duren hizo una buena actuación en el pick and roll. Saca una ventaja a Nueva York, la recorta a Detroit y terminan llegando igualados al final. Un final que termina siendo con polémica por un fallo en la mesa de control, en la que comienza el reloj y termina el partido cuando no debería haber terminado, lo cual le da un tiempo fuera extra y una reposición de costado que Detroit no debería haber tenido. De todas maneras, no terminó perjudicando el resultado del juego y Nueva York recupera la ventaja de campo y se pone 2-1 arriba, esperando lo que va a ser el juego 4. Hay dos elementos un poquito controvertidos al final. Esta esa jugada de reposición adicional que parecía Múnich 1972, Rusia o la Unión Soviética contra Estados Unidos, que le dieron 2 y 3 oportunidades a Rusia de sacar con poco tiempo en el reloj. Y luego también la cancha atrás, vamos, donde saca Nueva York, envía el balón con el ímpetu hacia la cancha de atrás, salta con un pie claramente dentro de la cancha ofensiva, Bronson, toca el balón en un momento, es difícil determinar dónde, y termina con los 2 pies plantados en la cancha atrás. No se cobró nada. El oficial después del partido mencionó que no, era cuestión de ímpetu. ¿Cómo viste esa jugada? No, la verdad, tú, perdón. Martín, porque yo solo vi el recap, la verdad estaba en el otro partido, así que tú cuéntanos un poquito. No, a ver, me parece que en principio uno entiende el reglamento y demás, pero siempre hay como un vericueto más que hay que tener en cuenta. Lo explicó bien Sarva, que era el jefe de los árbitros. El reglamento dice que en los últimos 2 minutos del último cuarto, si uno no está, no está bien apoyado en una de las 2 mitades, se considera como algo fluido. Es decir, Branson pisa primero en la mitad de adelante, en la mitad ofensiva, pero al no estar bien parado, o no estar con los 2 pies y con la posesión concreta en esa mitad, se considera como que estaba yendo hacia atrás y no hay una violación en el reglamento. ¿Por qué en los últimos 2 minutos? Bueno, así lo dice el reglamento. Jimmy, una pregunta. La prueba ocular, la prueba del ojo, cuando viste el resumen y viste la jugada,
la reacción fue, ¡Ey! ¡Ey! ¡Cancha atrás! O, interesante. ¿Cómo reaccionaste a nivel de instinto? No, te lo voy a decir muy interesante, porque yo sí soy de las que confía en lo que se tiene que revisar y los referees, por eso tenemos esta tecnología en la NBA. Luego hay jugadas muy complicadas de leer, al rato lo vamos a platicar también en el juego de Memphis y Oklahoma, hubo una muy en específico, que es la lesión de Ja Morant, y bueno, revisando esto dije, lo dejamos ahí, y qué bueno que lo explicas, Martín, porque luego las reglas son tan específicas y luego algunas un poco confusas que siempre es mejor esperar a lo que digan, ¿no? Cuando yo leí esa interpretación, Isaac Sarva es un tipo respetable, no quiero yo decir nada. Me acordé un poquito del título de la canción de Bad Bunny, Yo hago lo que me da la gana. O sea que de repente él entiende el reglamento mejor que nadie, pero de repente como que diciendo, hay un área gris. Área gris, el reglamento es para eliminar áreas grises. Yo creo que hubiese sido mejor decir, no tenía los dos pies antes de tocar el balón y los tuvo finalmente cuando estuvo en la cancha atrás y por lo tanto no hubo cancha atrás. No, pero perdón, Sarva cita el artículo y el inciso del reglamento en el que dice eso. No es que lo deja, no lo deja a interpretación, sino que dice, en el reglamento dice esto. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero Exacto. Es lo que dice en última Yo estoy en instancia. desacuerdo con el reglamento. O sea, Bueno, para mí establece las reglas y elimina. El reglamento está para eliminar las zonas grises. Pero bueno, eso aparte. Jimena, Karl Anthony Towns vino a Nueva York, le costó un montón de activos a este equipo, le costó a Julius Randle, le costó a Donte DiVincenzo, le costó selecciones. Y ha tenido un año tremendo. Así. Un trecho en que estaba metiendo 30 puntos con o sin Jalen Brunson y se esperaba mucho más de él. Y luego llega esta serie y Detroit hace algo que pasó anteriormente, que es que le colocan, en vez de colocarle un interno, un poste a marcarlo, le colocan un alero. Y eso incomoda a Karl Anthony Towns. En este partido, de esos 11 puntos del primer cuarto, viste a un Karl Anthony Towns que venía, pero por sus fueros, venía a comerse crudo al que tenía enfrente, ¿no? Bueno, sí, sin duda alguna, bien lo mencionas, creo que Kat haya llegado a New York Knicks fue lo que los candidatea, obviamente, a estar como estos candidatos al título, por algo quedaron en ese tercer lugar, el equipo ha cambiado, y bueno, lo de ayer es que finalmente logra imponer su ritmo, ¿no? No dudó en absoluto algo que habíamos visto a lo largo de la temporada, como que no había estado fino en algunos partidos, a pesar de que es un gran elemento, y ayer dijo, estoy en playoffs, ahora sí tienen que hacer lo que yo quiero. Me llamó mucho la atención que estaba viendo que de los 10 tiros que hizo, 6 vinieron que se quedaron con 14 segundos o más en el reloj. O sea, se tomó su tiempo, estuvo dribleando y bueno, finalmente le funcionó. Pero creo que también esta victoria, pues muy, muy chiquita de los New York Knicks, llega porque construyen desde la defensa. Y cuando esa defensa también está funcionando, es que la ofensiva también puede funcionar. Es un tema fascinante. Él llega a un equipo ya bien estructurado, de hecho, con una especie de cofradía, los de Villanova. Y no es que él no se sienta parte del equipo, él es oriundo de Nueva Jersey, su papá se probó con el equipo de los New York Knicks, para que tengan una idea, o sea, hay lazo con este equipo antiguos, pero en algún momento el crisol del playoff típicamente que forja al equipo. Una cosa es lo que pasa en temporada regular, los vaivenes y lesiones, y viene él, viene va, y averiguamos esto, desciframos esto otro. En el playoff ya la cosa te aprieta al contrario, y empiezas a ver las verdades como son. Y quizás ese partido sirvió para los Knicks de entender que no tiene que ser el 1A de Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, que por momentos Karl Anthony Towns tiene que ser el primero. Como dicen en República Dominicana, el mayimbe, el cacique, el que determina. Y ese fue el tipo de partido, Martín, que tuvo. O sea, es dámela y muchachos, sálganse del medio que voy. Sí, especialmente con un partido o unos primeros 3 cuartos discretos de Jalen Brunson, que venía tuvo un primer juego un poco más complicado, en el segundo estuvo muy bien. Si uno ve la planilla dice 30 puntos, jugó muy bien, pero es verdad que gran parte de esa anotación vino a partir de tiros libres o con una gran actuación en el último cuarto. Recordemos, el jugador clutch del año termina cerrando bien el partido para los Knicks, que se le había complicado un poco, y saca esas canastas sobre el final. Pero durante el partido, el líder de la ofensiva fue Karl Anthony Towns. Y bueno, también importante, Álvaro, que 4 jugadores de los Knicks, ¿no? Tuvieron dobles dígitos, o sea, sí. Así se están repartiendo por lo menos el valor, a pesar de la buena actuación de Kat. Exactamente. Y el otro problema que mencionaste brevemente, Tobias Harris, que era el que marcaba a Karl Anthony Towns, en parte por la decisión y lo aguerrido y lo decisivo que era Karl Anthony Towns con el balón atacando el aro, le sacó faltas. Y el famoso
esquema de Charlotte de colocar un alero contra Karl Anthony Towns, se perdió. Y ahí como que ya defensivamente Detroit estaba un poquito fuera. Hay que mencionar también que Isaiah Stewart estuvo fuera de nuevo. Y se empieza a sentir su ausencia en ese sentido, aunque es reserva. Ahora, ¿qué pasó con Cade Cunningham? Partido modesto en el primero porque te das cuenta que estaba descifrando los playoffs. Segundo partido tremendo porque hicieron un par de ajustes y Nueva York no pudo con él. ¿Qué pasó en este partido, Martín? Fue un buen partido de Cunningham. Termina con 24 puntos. Juega. También entiendo la dificultad. Tira 10 de 25 de campo, 11 asistencias. Es decir, lo intentó. Fue parte de. O sea, fue gran parte del motivo por el que Detroit estuvo en partido. Por el que tuvo el último intento de posesión para empatar con medio segundo por jugar. Creo que le faltó compañía a Cunningham, y por compañía me refiero no solo a anotación en sí, sino a que esa anotación lo pueda liberar un poco, si bien es muy difícil que Nueva York le quite atención a Cunningham, lo pueda liberar un poco y pueda jugar un poco más, crear un poco más. Estamos pidiendo más a Cade Cunningham, que hizo 24 puntos y 11 asistencias, pero se entiende que para que Detroit gane esta serie necesita de un Cunningham estelar. Y no es un reproche, sino que es simplemente una necesidad del juego. La verdad es que me parece que lo de Cunningham es muy bueno, que no le están empezando sus primeros playoffs. Tal vez lo marcaron muy bien en el primer juego y le costó un poco más, pero en el 2 y el 3 la verdad que está demostrando por qué llegó a estos Pistons al sexto lugar del este. Y creo que la verdad bueno, Cade Cunningham es de los jugadores que más se ha desarrollado a lo largo de la temporada, sin duda alguna. Y creo que la afición de los Pistons, que tienen bastante, por supuesto, en América Latina, puede estar tranquila, ¿no? De lo que ha logrado el equipo con esta victoria por primera vez en playoffs después de 17 años. Ahí van, pero es algo que todavía está en construcción. Claro que le va a dar batalla a los Knicks, que luego se complican las cosas, evidentemente, y si es una serie que se puede extender más allá de lo que uno pensaría, porque estamos hablando de los terceros sembrados, pero la verdad es que Pistons más bien empieza a pisar fuerte, pero para los próximos años. Y es increíble porque estamos hablando de equipos que, ¿quién seguía a Detroit Pistons? O sea, ¿dónde estaba Detroit Pistons en el mapa? Un equipo muy cercano a ellos, el equipo de Toronto, otro equipo que desaparece del mapa. A menos de que tengan un trabuco, un equipo bien armado, no aparecen en televisión, no los ven, y de repente emergen en play y dicen, mira, qué bien le va el equipo, uy, qué bien juega, etcétera, etcétera. Jimena, Tim Tebow es un hombre de patrones muy marcados. No le gusta cambiar lo que funciona, pero cambió algo en la marca de Cunningham al final del partido que le funcionó. Bueno, es que creo que la experiencia que tiene este coach, que por ahí le dicen, ¿no? El más estudioso de todos los coaches en la NBA, con una larga carrera, pues sin duda alguna ya sabe cómo ajustar en una postemporada y más partidos, que tiene que dar ese extra justo para que en el clutch time, de lo que han sido especialistas los Knicks con Jalen Brunson, por algo se llevó el reconocimiento esta temporada, pues pudieran alcanzar esta victoria. Y colocaron a Mikal Bridges a marcar a Cunningham en vez del mismo Anunoby, y de esa manera fue una cosa sorpresiva y distinta que creo que también le dio un trastabilla al equipo de Detroit. Martín, se cerró el marcador al final, pero ¿estuvo en peligro Nueva York de perder el partido o no? Sí, estuvo ahí nomás, estuvo cerca, quedó justamente 2 puntos arriba, incluso que es el marcador final, 118-116, con medio segundo por jugar. Tenía Jalen Brunson un tiro libre, lo malogra a propósito, se genera este error en la mesa de control en el que inicia el reloj cuando la pelota pega en el aro y no cuando la agarra, cuando la toca el primer jugador, que es como debería ser. Al quedar medio segundo suena la chicharra, parece que termina el partido y se genera algo un poco extraño, porque Detroit no debería haber tenido una reposición de costado y no debería haber tenido una especie de tiempo muerto, que es el minuto y medio que los árbitros tardaron en revisar la jugada. Entonces, lo que debería haber sido que alguno de los internos de Detroit la agarre y la lance con medio segundo por jugar desde su propio campo, termina siendo una reposición de costado desde su propio campo también, que terminan malogrando porque Knicks la defiende bien, la jugada de salida tampoco funcionó, pero tuvo una última oportunidad que no aprovechó, pero que no debería haber tenido tampoco. Bueno, yo me pregunto, Jiménez, en el futuro, cuando hay un error de los oficiales y no quieres que los equipos utilicen el tiempo, esa pausa, para prepararse para lo que viene,
sería cuestión de, como en la escuela, ¿no? Te portas mal, vete a la esquina, muchachos. Muchachos, váyanse a la esquina, no se acerquen al coach. No, no hablen Tranquilo. entre ustedes. Exactamente, de penitencia, y luego yo resuelvo esto y después hablamos. Jimena, ayer el coach Carlos Morales dio un comentario que sorprendió a mucha gente, diciendo que Jalen Brunson toca mucho el balón, y sacamos una gráfica que quiero que nos cuentes A ver, exactamente lo que eso quiere decir. Esto es lo que hace él solamente en el clutch. El clutch, recuerden, definido como últimos 5 minutos de un partido o tiempo extra solamente dentro de ese tiempo, en el cual la diferencia en el marcador es de 5 puntos o menos. En otras palabras, situaciones de partido reñido. ¿Qué te dice esta gráfica? justamente los puntos que se necesitan para poder sacar esa ventaja en el clutch time, y esta temporada lo está teniendo, ¿no? 5.6 Jalen Brunson, por algo es el Clutch Player of the Year, uno en asistencias y arriba del 40%. Como bien lo decías, ¿no, Álvaro? Son números pues impresionantes y sí le gusta tener el balón. Descomunales. Michael Jordan en temporada regular tenía una tasa de uso de 30% y se percibía que era un jugador que dominaba el balón. 42%. Es increíble. Y busqué algo interesante, Jime y Martín. Empecé a buscar, bueno, los votantes al premio, los 100 que votan, son gente que no se quieren complicar la vida y, como he mencionado en el pasado, como a veces no saben de básquet, buscan un argumento que sea intocable, ¿no? ¿Y quién tú crees que encabeza la lista de puntos anotados en el clutch en la NBA? Jalen Brunson. Claro, claro, claro. Es Y tan dijeron, sencillo bueno, como eso. que bueno, ayer Álvaro, ese premio, pues creo que no había mucha discusión, pero bien lo dices, ayer fue muy controversial el defensivo del año, ¿no? O sea, que no haya ganado el de Atlanta Hawks Daniels, cuando teniendo los mayor cantidad de robos promediando por partido, pues es impresionante. Entonces yo sí quiero saber quién se encarga de votar. Bueno, Jimena, son gente de muy buena intención, algunos muy estudiosos del juego, pero es un puñado. La mayoría son personas, la gran parte de los 100, la NBA escoge de cada 30 equipos al periodista que sigue al equipo, lo que llaman el beat reporter, el reportero que sigue asignado al equipo. Y ellos conocen bien lo que está pasando, tienen acceso típicamente al pensar de los entrenadores, pero ellos no pueden dar una clínica de básquet, como ni tú ni yo lo podemos dar. Entonces, yo creo que hay un nivel de capacitación que te permite entender y valorar y evaluar si se cumplió una orden, si el instinto del jugador fue el correcto, si el jugador hace una mella más allá de los puntos y rebotes, que eso es un tema más bien de talento natural, hasta cierto punto. Esa apreciación se pierde. Se pierde. Entonces, esos votantes saben que el voto finalmente va a ser público, que la liga publica quién votó por qué. Y por lo tanto, no quieren que en las redes sociales se los coman crudos. Y por lo tanto, van a la segura. El MVP, el mejor jugador del equipo con el mejor registro. No, bueno, es Intocable el argumento. mucho más profundo que eso, ¿no? Y también creo que algo que afecta en todo este tipo de votaciones es como la misma promoción que se hace alrededor mediática de ciertos jugadores, ¿no? Por ahí también hubo controversia, que Dort no quedó en la terna final, estando en la mejor ofensiva de la temporada. Y pues bueno, de que hay controversia con estos awards. Y otra cosa, Jimena, yo sé que Cleveland hizo una pequeña campaña por Mobley, pero la verdad que dentro del tema de campañas no fue especialmente sonora. ¿Y sabes por qué no? Porque ahora que ganó el premio, es elegible un contrato Supermax. Y eso quiere Bueno, decir ahí que está. qué bien, Ebran, qué temporada tuviste, qué lindo que ganaste el premio, pero me despido de ti porque te vas por esa puerta, no puedo pagar tu salario. O sea, es una locura. Todo lo que implica ganar un premio. Eso es una locura. El atar el premio al salario, te das cuenta que es una manera que la liga trata de dar incentivo al jugador, sobre todo a la estrella. Aplícate, porque la diferencia es de decenas de millones de dólares. Y yo diría decir, bueno, ganarle el premio de por sí no es, que la gente te entiende y te perciba como el mejor jugador defensivo de tu época. Con eso no basta. Entonces, han atado la parte fiscal y hay unos descuadres. De hecho, tienes un buen equipo armado. Un chico te sale mayor equipo ideal, otro te sale defensivo del año y se acabó tu proyecto. No, sí, qué complicado para las directivas, sin duda alguna, ¿no? Y a ver, hablando también de este premio, si Wemby no se hubiera lesionado, sabíamos que él se lo iba a llevar, ¿no? Se abren las posibilidades y todos los equipos empezaron a temblar. Sí, ¿no? Y San Antonio sabe que la va a tener que pagar a Wemby como sea, pero quizá no tenga que pagar tanto. Pero es como sea. Wemby. Pero es Wemby. Está bien, pero de nuevo, para mí esto es una locura que un premio elegido por 100 personas, la mayoría de las cuales no son expertas, decide cómo la liga va.
y cómo un equipo va, y cómo el proyecto armado cautelosamente y con mucho sudor y tiempo por un equipo se deshace por un logro, no por una omisión. Pero bueno, vamos a otro tema. Volviendo al tema de Nueva York, este equipo prometía, hizo unos cambios importantes. Se pensaba que la incorporación de Karl-Anthony Towns era el último tramo. Y como hemos visto este año, Jimena, es como el bravucón del barrio, que le gana a todo el mundo de su tamaño o más chico, pero cuando llega alguien más grande, ¡uy! Cero. No le ha ganado un partido a las potencias ni del este ni del oeste. ¿Cómo ves estos Knicks? ¿Crees que este es un equipo en proceso? ¿Crees que le queda todavía una marcha en la transmisión y todavía hay un nivel de juego que todavía no hemos visto en estos playoffs? Creo que la afición de los Knicks sin duda alguna puede aprovechar este momentum, pero todo el año, mientras estuvimos hablando, sí, los candidatos ya a campeonato, lo que escuchas por aquí, por allá, bueno, hablas de 3, Boston, Oklahoma, Cleveland y los Knicks, bueno, Bien, les fue gracias. bien, pero no los pones ahí, ¿no? Ganando el campeonato. Y la realidad es esa, ¿no? No haberles ganado a los equipos importantes a lo largo de la temporada, sufriendo también en varios partidos. Sé que los playoffs se juegan con otra intensidad, todo puede suceder y es lo bonito de la NBA. Por algo se juegan a 7 partidos la serie, pero sí no veo a Knicks llegando a las finales ni de la conferencia. ¿Qué tan inevitable, no? Es la de Boston y Cleveland. Bueno, yo vivo en Nueva York y te puedo decir que la afición está ávida de ganar un campeonato, pero también si gana un campeonato en Nueva York, la afición va a estar insoportable. Insoportable. Bueno, pero tienen con qué, ¿no? A lo mejor en el próximo año, aunque es un equipo que pues tiene el talento. Sí, no, sin duda, va a ser un proyecto muy interesante.